Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión en este quinto ciclo en el aire de Prevención TV. Antes de ir al programa del día, que como siempre es un tema nuevo en este ciclo, al fin de cuentas después de estos años, quería hacer un agradecimiento. El agradecimiento es para dos instituciones. Por un lado, el Laboratorio Novartis, por otro lado, para el Instituto SER, donde estamos grabando este programa, porque aquí hemos investigado una molécula en insuficiencia cardíaca que por ahora conocemos solamente con el rarísimo nombre de LCZ696, no tiene nombre de mercado, pero de esta investigación ha surgido un producto con una potencia realmente arrolladora en relación a lo conocido para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Que no había nada nuevo, no. Y calculamos que esto va a ser un cambio en el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, así que... El agradecimiento por haber podido ser parte del estudio, para los que lo patrocinaron, para la gente que nos acompañó y también para los pacientes que formaron parte de esto. Sí. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, como les decía al principio, hoy es tema nuevo. Tema nuevo a pesar de que la mayoría de ustedes lo han padecido seguramente. En algún momento, incluso de jóvenes. Hemos convocado a un especialista, el especialista lo conocen, es el doctor Jorge Velasco, un distinguido reumatólogo de la zona, pero el tema que nos ocupa es nada menos que lumbalgia. Así que luego de un breve corte estamos con el doctor Jorge Velasco Zamora para discutir sobre el tema. Bueno, tal cual lo hemos anunciado en el primer bloque del programa, estamos con el doctor Jorge Velasco Zamora, que es el director del Instituto SER, y hoy vamos a hablar de un tema de muchísima prevalencia, que es el tema de las lumbalgias. ¿Y por qué vamos a hablar de las lumbalgias? Porque es un tema con una característica multidisciplinaria, es decir, no es patrimonio de ninguna especialidad, puede ser traumatológica, puede ser reumatológica. Entonces vamos a hablar de esa patología que es tremendamente frecuente. Así como junto con el hombro y la rodilla creo que se llevan la mayoría de las consultas, ¿no? Seguramente es así, ¿no? Bueno. Gracias Jorge por tu tiempo. Bueno, háblanos un poquito. Primero, ¿qué es una lumbalgia? Gracias por la invitación, Javi. Si tal cual lo decís, es una de las enfermedades más frecuentes. Algunos dicen que no hay un ser humano sobre la Tierra que en algún momento de su vida no sufra, no padezca una lumbalgia. Ahí está la frecuencia. Claro. Ahora, empecemos por saber o por decir qué es lumbalgia. Los médicos hablamos en difícil, como siempre decimos, pero en realidad la terminología, la etimología de la palabra es sencilla. Lumbalgia hace referencia a la región lumbar, a la región posterior, y algia es dolor, así que simplemente cuando uno dice lumbalgia, está diciendo dolor de cintura.
así como cuando dice dorsalgia, es dolor de la parte dorsal. O sea, no es un término difícil de comprender, pero también es interesante decir que lumbalgia en sí mismo no es una enfermedad. Es decir, padecer de lumbalgia o de lumbago, como se dice popularmente. Sí, la que tengo lumbago. Tengo lumbago. Tengo lumbago. La lumbalgia no es una enfermedad, es un síntoma, dolor de cintura. Y esto no es un tema caprichoso o inocente lo que estoy marcando, sino que está vinculado con el diagnóstico. Y el diagnóstico, como vos sabés, está tiene vinculado con el pronóstico. Múltiples etiologías. Múltiples etiologías, y cada etiología evidentemente tiene un pronóstico o una trascendencia distinta una de las otras, ¿no? Sí, vale decir que es importante señalar que en el 90% de las lumbalgias la etiología es lo que decimos mecánica. Esto tiene que ver con los movimientos de la columna, mecánica. El resto el 10% restante tiene otras causas, que las vamos a señalar también, porque tiene su impacto sobre todo esto, que son diferentes a las mecánicas. Las lumbalgias mecánicas responden a otras razones, son la mayoría de los dolores de cintura, la enorme mayoría, 90%, responde a razones mecánicas. ¿Qué son mecánicas? De movimiento. Y ahí se incluyen la artrosis, los trastornos posturales, la hernia de disco, pero la más común de todas es la distensión de los músculos paralumbares o paravertebrales. ¿Que son los músculos que transcurren dónde? La vértebra tiene una serie de músculos como el psoas, que están delante, los paraespinales lumbares, que están por detrás, y una serie de músculos que nos permiten los movimientos. Perfecto. Todos estos músculos que rodean a la columna son pasibles de enfermarse habitualmente por un esfuerzo. Entonces, los que hacen deporte saben que corren, sienten un tirón y dicen, me desgarré. Ese desgarro se puede producir, como sabés, en cualquier músculo. Claro, obviamente. Que el músculo esté en la región interior y no lo veamos no significa que no sea pasible de un desgarro, ¿no? O de una distensión. La enorme mayoría de los dolores de cintura responden a eso. No un problema de los huesos en sí mismos, sino de los músculos que rodean. En general la gente lo asocia al ciático, claro, compromiso del ciático, o que hice el mal movimiento. Bueno, es esto lo que está diciendo vos. Claro. Es un tema de distensión o un pequeño desgarro de esos músculos, claro, que me permiten articular bien la, claro, columna. Valga de vuelta la analogía, ¿no? Cuando tenemos un dolor en el músculo de adelante de la pierna, en el cuádriceps, no decimos es el fémur, decimos el músculo, claro, de la pierna. Sí. Esto es lo mismo. No es la columna en sí mismo, sino la mayoría de las lumbalgias están vinculadas a eso, la enorme mayoría. Y esto es bueno saberlo, porque... Entonces, en definitiva, la lumbalgia nos indica un territorio. Perfecto. No nos dice la etiología, no nos dice la etiología, no, ni nada que se le parezca, porque, como está diciendo el doctor, lo más frecuente es un tipo de contractura o de desgarro de estos músculos que no tiene nada que ver con una patología puntual de la columna. No, es dolor de cintura. Dolor de cintura. Sí, tal cual. Dijimos entonces, el 90% es mecánica. Dentro de esas mecánicas, la mayoría es por distensión de los músculos que están alrededor. Y esto es importante, por lo que señalabas al principio, por el tema del pronóstico, porque se cura sola en 4 semanas. En 4 semanas se cura sola, habitualmente 4 o 6 semanas. Y esto es muy importante para el médico. Como cualquier distensión de cualquier lugar del organismo. Tal cual, como cualquier distensión. Y esto es muy importante porque cuando el paciente dice, no, yo hace 6 meses que estoy con esto, entonces así, esto ya no es una distensión muscular, ya no es un lumbago o una lumbalgia. Pasa a ser una patología crónica, hay que buscar entonces pensar en otra etiología. Tal cual, hay que buscar otra etiología. Así que la mayoría es por distensión muscular. Ahora, también hay por artrosis, ahí sí es la columna, o la famosa hernia de disco. Este es un tema importantísimo porque el paciente viene muy preocupado por el tema de hernia de disco. No es la más frecuente ni mucho menos la hernia de disco, pero desde luego que se ve. Y acá hay un tema interesante que es cuando el dolor de cintura, la lumbalgia, se irradia hacia las piernas, la famosa ciática, que, abro paréntesis, el término ciático está mal expresado, ciático hace referencia a un nervio, lo que nosotros llamamos ciatalgia, dolor de ciático. Esa famosa ciatalgia, que es un nervio que va por atrás de la pierna,
O cruralgia, que va por delante de la pierna, son dos nervios diferentes. Cuando afecta esto, ya no es contractura muscular, porque ya es un nervio que está afectado dentro de la columna. Y ahí sí suele ser por hernia de disco. Bueno, hablamos de ciatalgia. ¿Por qué no le decís a la gente cómo es esa sintomatología de la ciatalgia para que alguno que la ha padecido, pucha, eso que yo tuve fue una ciatalgia entonces? Bueno, muy bien. Quedamos entonces que lumbalgia es dolor de cintura, lumbago. Y ciatalgia es dolor del ciático. Hay dos nervios que habitualmente se afectan. Popularmente se le dice ciatalgia, pero puede ser tanto el nervio ciático que viene por detrás de la pierna como el nervio crural que viene por delante de la pierna. Perfecto. Son los dos más comunes. Esos se llaman ciatalgia o cruralgia. Síntoma: dolor de cintura, pero fundamentalmente con una irradiación a miembro inferior. Muy importante, muy severa, depende por supuesto del grado de sintomatología, y suele ir acompañado por lo que se llama disestesias, que significa síntomas extraños a nivel del miembro inferior. Estos síntomas algunos los refieren como si me quemara, como si tuviera un alambre caliente dentro de la pierna, como si me retorcieran con una pinza, como si un perro me mordiera. Eso se llaman disestesias. O sea que además del dolor, incluso desde luego hormigueo, anestesia, ahí tenemos que acordarnos que es un nervio el que está enfermo. Y es un nervio gordo, un nervio importante. Sí. Que tiene un trayecto determinado. Tiene un trayecto, que llega hasta el pie. Incluso puede traer trastornos motores como dificultad para ponerse en punta de pie o apoyar el talón, depende si sea el nervio ciático o crural. Pero hay un tema interesante con esto, y es el hecho, en general suele haber un desencadenante, y el paciente lo refiere. Me agaché para levantar una maceta, y ahí sentí el tirón, sentí un crack, y este dolor que no me deja mover. Pero es importante señalar que no siempre se necesita un esfuerzo. A veces el solo hecho de flexionar la columna es suficiente para producir una hernia de disco. Nuestra columna es columna de cuadrúpedo, venido a bípedo, por supuesto, pero para agacharnos estamos mejor preparados con las piernas que con la cintura. Pero el movimiento permanente de la cintura lleva a que se pueda producir una hernia de disco, tocar un nervio y producir esos dolores. También tenemos que saber que la mayoría de esos dolores, digamos de la ciatalgia o cruralgia, no requieren tratamiento quirúrgico. Hay dos temas. El ser humano se siente muy discapacitado cuando ocurre esto, se siente muy angustiado. Este es un tema importante para señalar, porque el paciente viene con mucha angustia, particularmente si es varón, estaba trabajando sin problema, y de pronto se encuentra francamente discapacitado. La enorme mayoría de estas patologías se curan con tratamiento, el paciente remite, o sea, la sintomatología remite, no tiene problema. Un porcentaje de ellos se resuelve con cirugía, pero se resuelve. Entonces es importante saber que la angustia forma parte del cuadro clínico por no poder caminar, pero también es importante saber... Podemos brindarle una solución. Claro, el pronóstico es bueno. Eso. Bueno, nos están haciendo señales de humo, no toque el control remoto. En el próximo bloque vamos a hablar de otras etiologías, del tratamiento, del pronóstico que tienen estas enfermedades. No olviden que hay 200 enfermedades reumáticas que también pueden aparecer en juego en un dolor de cintura como lo que estamos hablando ahora. Así que tras un breve corte continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, en el primer bloque estamos hablando, para el que se nos sintoniza ahora, de lumbalgias o dolor de cintura, que tiene, como dijo el doctor, infinidad de etiologías o de causas que la puede provocar. Hemos hablado por ahí un poco en extenso de lo que es puntualmente lo que nosotros denominamos ciatalgia, que también puede ser una cruralgia, cuando el nervio comprometido es el que va por adelante de la pierna, y ciatalgia es el que va por detrás. ¿Qué otras etiologías frecuentes tenemos y cómo podemos hacer diagnósticos diferenciales entre una y otra? Bueno, como decíamos al principio, el dolor de cintura es eso, dolor de cintura. Las causas son múltiples. También, como dijimos, la mayoría son contracturas musculares, de poca monta en términos de pronóstico, tiene muy buen pronóstico. Muy buen pronóstico. Pero cuando uno tiene un dolor de cintura, tiene que pensar además, o el médico tiene que pensar, en lo que denominamos diagnósticos diferenciales. Entre ellos tenemos enfermedades propias de la columna, particularmente de tipo inflamatoria, y dolores referidos. Referidos significa que el lugar del dolor es la cintura en este caso, pero la producción del dolor está a distancia de la cintura. Entonces uno tiene que pensar, porque el paciente lo piensa, lo suele decir, ¿no? El tema renal, si esto no es una patología del riñón, una enfermedad del riñón, o una enfermedad del páncreas, una enfermedad de otro origen. Incluso enfermedades de la base del pulmón puede producir dolor de espalda. Más aún, es tu especialidad justo, más hacia arriba, la dorsalgia puede ser una lesión. Síntoma cardiológico, un infarto, la presentación de un infarto. Muy bien. Estos se llaman dolores referidos. Es importante considerarlo, la enorme minoría es por dolor referido, pero en el interrogatorio el médico que está acostumbrado a ver este tipo de enfermedades puede, obtener síntomas o elementos que orienten el diagnóstico hacia ese otro lado. Lo que siempre decimos, un buen interrogatorio en general, tenemos una gran orientación diagnóstica, o sea, charlando con el paciente, viendo el mecanismo de producción, cuándo se produjo, bajo qué circunstancias, o sea, todo ese interrogatorio que uno no es que pierde tiempo en el consultorio, sino que lo gana. Cuando el paciente comenta cómo fue la producción, cuándo empezó y demás, a nosotros ya nos da una orientación prácticamente muy clara de qué patología está en juego. Sí, eso nos lleva también a pensar en el otro origen de las lumbalgias, que es lo que llamamos lumbalgias inflamatorias. La lumbalgia mecánica, que es la mayoría, hay un dato muy sencillito que el paciente lo puede tener en cuenta, que es que calma con el reposo, eso es mecánica. Me duele cuando me levanto a la mañana. Claro, al movimiento. Al movimiento, pero me calma con el reposo. Acostado me duele cuando me muevo un poco y demás, pero no más que eso. Sentado no me duele, eso es bien mecánico. La lumbalgia inflamatoria es la que duele las 24 horas del día. No hay posición, duele en la cama, etcétera. Los analgésicos son poco efectivos. Entonces es una luz roja, una bandera roja, una bandera de alarma para el médico, pensando, bueno, esto no es un lumbago común, esto no es una ciatalgia común, esto es una lumbalgia inflamatoria, ya le ponemos un apellido, ¿no? Ya tiene lumbalgia inflamatoria. ¿Cuáles son las lumbalgias inflamatorias? Suelen ser importantes desde el punto de vista del pronóstico, como una infección. ¿Se puede infectar la columna? Sí, se infectan los discos que están entre las vértebras, lo que llamamos discitis, que es la inflamación del disco, y se infecta, puede haber discitis por tuberculosis, por brucelosis, por gérmenes comunes, como los que te puede producir un flemón amigdalino, también te puede producir una discitis. Requiere diagnóstico inmediato y tratamiento inmediato. Una metástasis, que es un tumor que se aloja a distancia del origen, en la columna. Eso es lo que decía al principio el doctor, cuando hablaba de algo a distancia que repercute. Por ejemplo, hay una patología, mama, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, por ahí me puede dar una transmisión, una extensión, que es la metástasis, en la columna puntualmente, ¿no? Muy bien, o en el hueso en general. Como vos planteabas en el interrogatorio, un paciente que tiene antecedentes recientes de cáncer de próstata y que llega al consultorio con una lumbalgia inflamatoria que no calma,
Y un dolor muy importante, muy significativo, muy significativo. Diagnóstico diferencial, ahí no pensamos en distensión del músculo. El diagnóstico diferencial primero, o diagnóstico presuntivo, como decimos, es la metástasis ósea. Y en ese caso, ¿qué estudio sería de elección para hacer rápidamente una divisoria de aguas y ponerle un rótulo? Muy bien. Ese tema es importantísimo, porque como dijimos, la mayoría enorme son lumbagos por distensión muscular. En ese caso no hay ningún estudio que lo ponga en evidencia. Lo pone en evidencia el examen físico. Examen físico que no demora por reloj más de 3 minutos. O sea, rápidamente el médico, por interrogatorio, por examen físico, puede decir, ok, esta es una lumbalgia. Esa lumbalgia no requiere otro tipo de método diagnóstico porque no salen las radiografías, esa distensión muscular, no aparece. Y los músculos son demasiado profundos como para verlo en una ecografía, como podría ser el del cuádriceps. Sí. Pero si el médico tiene sospechas, en ese caso se pide una radiografía común, porque hay otras causas, estoy diciendo unos nombres difíciles como espondilolisis o espondilodistesis, que se ven con la radiografía común. Si quedan dudas, para seguir viendo hueso, la radiografía, recordad que muestra hueso, no muestra tejido blando, se hace una tomografía computada. Con o sin contraste, muestra mejor las estructuras óseas. Si lo que estamos pensando son estructuras blandas, como puede ser el disco intervertebral, etc., se hace resonancia magnética o centellograma óseo. El centellograma es un método de medicina nuclear que capta, nosotros decimos hipercapta, en el lugar donde hay inflamación. Por lo tanto, lumbalgia inflamatoria, de vuelta, el paciente que tuvo un tumor, lumbalgia inflamatoria y un centellograma que muestra una hipercaptación en una sola vértebra, es altamente probable que pueda ser una metástasis y a veces incluso hasta hay que llegar a punzar para mirar al microscopio. Queda claro que estamos hablando de ese otro 10% de los dolores de cintura. La característica puntual, por ejemplo, de la medicina nuclear respecto a las metástasis es que se anticipa a la visión radiológica en 3 meses, o sea que ganamos bastante tiempo haciendo el método del centellograma óseo, porque se anticipa 3 meses antes a que aparezcan las lesiones en la radiología clásica. Así que eso es muy importante, ¿no? Sí. Es un método muy útil para diagnosticar este tipo de patologías, ¿no es cierto? Sí, es importante señalarlo. Creo que hice énfasis en los porcentajes, hicimos énfasis en los porcentajes, justamente para llevar tranquilidad. La mayoría, por no decir todos los seres humanos, la causa más frecuente de consulta al médico después del resfrío común, por lo tanto no estamos hablando de una enfermedad infrecuente, sumamente al contrario, sumamente frecuente, pero el porcentaje, pero hay que tener en cuenta que no todos los dolores de cintura responden a la misma causa, y hay un porcentaje de dolores de cintura que tienen causas muy importantes que requieren diagnóstico rápido, y algunas tienen tratamiento sumamente efectivo y curador, como en el caso de las infecciones. Esto tiene, desde mi punto de vista, 2 mensajes. El primero es evitar las manipulaciones de columna, es decir, todo lo que es movimientos bruscos, como puede ser desde, no sé, actividades físicas bruscas, hasta quiropraxia, hasta no tener un diagnóstico de certeza. Y el segundo mensaje es consultar lo antes posible, porque como decíamos, una infección del disco no es lo mismo verlo ahora que verlo 3 meses después. Perfecto. Vamos a hablar 2 palabras de lo que es tratamiento quirúrgico. ¿Para quién está indicado un tratamiento quirúrgico a nivel de un dolor de cintura? Breve, porque no se sacan del aire. Bueno, en realidad la mayoría de los tratamientos son médicos, esto es no quirúrgico. Bien. Médicos, esto es con medicación, básicamente son analgésicos, relajante muscular y ejercicios. Algún día podemos charlar más en extenso sobre el tema de actividad física y columna, porque es al revés de todo lo que el mundo cree, o que lo que en realidad se cree. Se hace actividad física. Sí, pero cuidándola. Cuidándola. En plena lumbalgia, en pleno dolor de cintura. Se hace actividad física, pero cuidándola. Bueno. Pero es muy particular. Y el quirúrgico, lo que preguntaba, sí, es el menor porcentaje. Habitualmente tiene que ver con la extrusión discal, se llama, es decir, cuando el disco se rompe, sale el núcleo pulposo adentro y produce una hernia muy importante, que toca el nervio y lo aprieta, lo comprime entre la estructura del hueso, que es la vértebra, digamos,
y la hernia. Lo comprime, lo estrangula y no hay forma de No hay tratamiento médico para resolverlo, ni paliarlo, ni nada. No, hay que llegar eso ahí. es una cosa mecánica que Sí. hay que solucionarla. Hay que llegar ahí quirúrgicamente y quitarlo. Pero son los menos. Son los menos. Son Son los los menos. menos. También hay una causa interesante que es la osteoporosis, que es la osteoporosis ya lo dijimos un montón de veces, ladrón Sí, sí. silencioso, etcétera. Pero una de las formas en que produce síntomas la osteoporosis es cuando produce aplastamiento vertebral. Pero uno Sí, de vemos cada... esas señoras que Ahí tienen se esas va jibas incurvando. que se van curvando, son fracturas de los discos. Es importante ¿Ah? saber que 2 de cada 3 pacientes que se van incurvando, va bajando de estaturas, no tienen síntomas. Entonces es muy importante consultar porque es probable que tenga vértebras acuñadas y que requieran tratamiento osteoporótico para la Bueno. osteoporosis. Fue un sinfín de informaciones. Creo que estuvo claro. Si no estuvo claro, les pedimos que a través del Facebook nos hagan llegar sus preguntas y con todo gusto se las vamos a responder, se las vamos a trasladar al doctor Velasco y él con todo gusto nos va a responder. Así que gracias Jorge No, por tu gracias tiempo. a vos. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, esperamos que les haya gustado. No está de más repetir que Jorge está dispuesto a contestar todas las dudas que ustedes tengan sobre el tema. Sin más, los esperamos dentro de 7 días, agradeciendo la fidelidad que siempre tienen ustedes y el aporte de todos los que hacen posible el programa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.